Hola, ¿qué tal? Este es mi proyecto final del módulo 5, experiencia educativa multidimensional. Estaremos hablando sobre la ex hacienda de Santa Ana, ex hacienda de Lencero, cómo ha abarcado un poco de historia y cómo le podemos dar hoy en día un uso educativo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Alan, es sobre el módulo 5 de ley de la UPN. Nos encontramos aquí en la ex hacienda de Santa Ana, que la fundó Juan Lencero en 1521. Juan Lencero era un soldado de Hernán Cortés y él fue el que hizo todo esto. Aquí podemos escuchar un poco sobre cómo era la vivienda en aquellos tiempos. Un dormitorio, los muebles de aquellos tiempos, la mesa, las sillas, cómo era la infraestructura, el tipo de iluminación, el tipo de techo que existía en aquellos tiempos. Se puede... En 1986 se empieza a usar como museo la ex hacienda de Lencero. Un guía nos habla sobre este asunto. Creo que la remodelación duró como 4 o 5 años. Y ya cuando se termina la remodelación, eh, fue el 19 de noviembre del 86 cuando se inaugura la hacienda como museo. Y a partir de ese entonces ya la hacienda está funcionando para el público como museo. Y te comentaba yo en ese entonces, cuando recién se inauguró la hacienda, híjole, venían como unos 600, 700, 800 gentes al día aquí a la hacienda. Y en la actualidad, en realidad, tenemos, pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que hoy con ustedes van a ser como 8 gentes que han venido al día, hoy. Y ayer creo que vinieron como 20 gentes, y antes vinieron como 3 gentes antier. Y así hay días que hay a lo mejor un grupo de 40 gentes, un grupo de 20 gentes, y a lo mejor al día puede haber hasta 2 personas nada más. Y así sucesivamente, o sea, ha bajado mucho la visita al museo. De aquellos años a la fecha se puede notar la clara falta de interés por aprender un poco de cultura de nuestro estado. Ahora una guía nos hablará el uso que tenía la hacienda en aquellos tiempos. Trata de cómo se vivía a mediados del siglo XIX, de 1850 a 1900. La historia inició desde 1525 como una venta. Una venta se le llamaba una hostería o una posada que servía para los viajeros cuando se construía la carretera de Veracruz a México. Aquí hacían su parada y aquí descansaban, era una posada. En un tiempo vivió aquí el general Santana, de 1842 a 1856, vivió 14 años. Entre otros dueños, hubo muchos dueños, él fue uno de los más destacados. Sí, porque vivió aquí 14 años y estuvo 11 veces fue presidente de la República. Bueno, es uno de los dueños, le digo, más destacados. Aquí hubo muchos dueños, como unos 27, 29 dueños en total. Hablando sobre los objetos que se encontraban en la hacienda, se puede decir que no se nos dejó tomarle foto a todos, pero a algunos sí se nos dejó tomar fotos. Vemos precisamente algunos de los muebles que se encontraban en aquellos tiempos. Nos comentaban los guías que no todos estaban desde el principio. Con el paso de los años, los dueños se fueron poniendo nuevos objetos. Por ejemplo, su techo se le conoce que era un compuesto de barro con algunos otros ingredientes para que fuera más resistente. Se puede apreciar precisamente cómo son sus largos pasadizos, sus habitaciones, cómo eran en aquellos tiempos. Los materiales totalmente eran de cedro, los muebles o pino muy delicado. Él ya nos decía que todo el tiempo se la pasa dándole mantenimiento a cada mueble de ellos. Se puede apreciar precisamente cómo se ambientaba, cómo era el contexto en aquellos tiempos. Aquí se puede ver un escupitejo, por lo que nos decían, que es precisamente para cuando jugaban y pues querían botar la saliva con cigarro, era para eso. Los baños eran como unas tinas de mármol, que si me lo preguntan es bastante incómodo, por lo que se puede apreciar. Vemos un poco de los muebles en aquellos días. Se puede decir que esto es algo muy interesante. Aquí es una zona muy grande, por lo que se puede ambientar para hacer carreras, competencias de costales, diferentes cosas para pues divertirse un poco.
El mantenimiento es bastante redituable porque todo el tiempo se tiene que estar cortando el pasto, barriendo, todo el tiempo se tiene que estar trabajando. Su iglesia es bastante peculiar, su capilla que tienen ahí. Se dice que ahí va General Santana y se dice que desde ahí abajo hay un túnel que te saca precisamente de la hacienda. Esto era por si llegaba a haber una invasión en aquel tiempo o algo por el estilo. Se puede apreciar precisamente cómo sus materiales son de muy buena calidad, el tipo de plantas que tienen a las afueras, cómo ya se ha deteriorado desde 3 siglos atrás. Entonces precisamente se puede ver cómo es que aunque se le da un mantenimiento ya va siendo un poco desgastante. En cuanto al transporte, en aquellos días se contaba transporte para 2 personas o bien para 6 personas, que estas carretas se utilizaban precisamente para ir del puerto de Veracruz a esa estadía, a esa venta que está ahí, a ese hospedaje, y de ahí partir al otro día muy temprano para ir a México. Se cuenta que hay más hospedajes como este en Puebla, en diferentes lugares, pero ahí se puede ver el interior de uno de los transportes de aquel tiempo, cómo era por afuera. Se contaba con 2 o 4 caballos que eran los que llevaban precisamente allá. Ahora pues no se puede subir a ese tipo de transporte, no se puede estar tocando, precisamente para conservar un poco más el lugar los objetos de aquel tiempo. En cuanto precisamente a este lugar, se cuenta con una alberca. La alberca actualmente pues no tiene muchos usos. Lo que se puede hacer es una remodelación precisamente para hacer competencias de natación, el implementar a los niños, el llevarlos a que ellos puedan nadar aquí un poco. Actualmente se tendría que dar un gran mantenimiento acá porque no se usa para nadar, pero en aquel tiempo sí. En cuanto a las plantas, se encuentra con una gran variedad de plantas, gran variedad de plantas. Toda la hacienda está plantada precisamente. Hay una gran cantidad de plantas, tanto medicinales como para adornar. Es sorprendente la variedad que existe en esta hacienda. Para conocer un poco más sobre la vegetación, sobre las plantas que se da en esta zona, para interactuar con las plantas, para estar en contacto con ellas y ver cómo es la vegetación que tiene tanto nuestro estado como nuestro país, cómo es que este tipo de plantas nos pueden ayudar para nuestra salud, para nuestro bienestar. Existen incluso jardines que está prohibida la entrada porque son plantas que se les da un buen uso. Cómo es que existen bugambilias y diferentes plantas. Esta es una bella postal. Muchas gracias.